texto, vamos a trabajar este textito sobre la libertad, que es un poco la continuación de lo que vimos la semana pasada, que es interesante porque por ahí amplía un poco los conceptos que tenemos de libertad, de lo que nosotros creemos que es la libertad, nos da alguna definición extra, pero también nos permite volver sobre lo que charlamos aquella clase, esa primer clase que estuvimos, la única clase que estuvimos en la escuela. ¿Se acuerdan que discutimos hasta dónde las decisiones que tomamos las tomamos conscientemente o somos presa de nuestro propio inconsciente? Digamos, hasta dónde lo que aprendemos los primeros años de vida condiciona nuestra vida? Entonces, un poco acá vamos a retomar, porque en algún momento habla de que la libertad es una decisión, ¿sí? Y es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de decidir. Lo que pasa es que a veces el decidir es complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decidimos sobre lo que aprendemos en nuestros primeros años de vida. Entonces las decisiones a veces, digamos, no son tan libres como creíamos que realmente es. Bueno, acá retoma, arrancando un poco, dice, como leíste antes, por eso es el tema que continúa. Dice, las personas tenemos condicionamientos biológicos y también sociales, las creencias y las normas de la sociedad, el lugar y la situación social en la que nacemos y crecemos. Esto tiene mucho que ver con el espacio físico donde nosotros nacemos y, digamos, en el seno de qué familia nacemos. Digamos, si nacemos en una familia cristiana, si nacemos en una familia musulmana, si nacemos en una familia judía, si nacemos en una familia del siglo XIX, el seno del lugar en donde nacemos y el lugar físico donde nacemos va a determinar nuestras creencias, en lo que creemos, y eso va a determinar la forma en la que pensamos y entendemos la realidad, el mundo que nos rodea. Por eso digo yo que retomamos un poco lo que habíamos charlado esa primer clase, donde uno cree que todos tenemos la misma visión de las cosas y que pensamos más o menos igual, y en realidad es totalmente distinto. Digamos, hay alguna forma en la cual compartimos nuestra visión del mundo, pero tenemos muchas diferencias. Hay un ejemplo muy claro, dice, si uno ve un accidente, digamos, si ocurre un accidente en una esquina y citamos a 5 o 6 testigos, cada testigo va a ver una cosa distinta porque lo está viendo no solamente desde un ángulo diferente, sino a través de su propia óptica, ¿sí? Entonces, las visiones van a ser totalmente distintas. O por ahí habrán escuchado en los cuentos policiales o en las películas policiales, ¿no? Cuando se hace, esto está basado en la vida real, cuando uno le pide a alguien que describa, ¿no?, a una persona, digamos, los testigos que tienen que describir a un criminal o a un ladrón, todos hacen descripciones distintas, ¿no? Para uno tiene barba, para el otro no tiene barba, para uno tiene el pelo largo, para el otro tiene el pelo corto, el otro venía con una remera verde, el otro venía con una remera azul, el otro dice que era una mujer, Entonces, en realidad, la percepción es totalmente distinta de una persona a otra. Pero bueno, también es cierto que en cuestiones sociales tenemos que buscar un punto intermedio entre nuestras propias creencias, la forma en la que percibimos el mundo y cómo nos relacionamos con él, porque esa forma en la que nosotros nos relacionamos va a chocar contra las ideas de los demás y las formas de los demás de entender el mundo. Dice, sin embargo, algo nos distingue del resto de los seres vivos, podemos optar, decir sí o no, quiero esto o no debo hacer lo otro. Esta posibilidad de elegir nos hace libres. Dice, la libertad es una de las grandes aspiraciones de los seres humanos. Por eso, numerosos pensadores reflexionaron sobre ella y buscaron explicar las distintas situaciones que la afectan, como la esclavitud, la opresión o las distintas formas de control social. Fíjense que hace 2 clases en historia estuvimos hablando y ustedes me lo decían justamente con sus palabras, la injusticia de las relaciones sociales entre las diferentes clases en Roma, ¿no? ¿Se acuerdan? Patricios y plebeyos, que terminó después desemboca en la guerra civil. Por eso siempre decimos que lo que estudiamos no nos interesa tanto repetir de memoria, sino analizar para poder traer y cada una de las cosas que vemos poderlas poner en relación con nuestra propia vida. La libertad es algo que está dentro de nosotros, que traemos al nacer. Por ser personas, ¿somos automáticamente libres? ¿Cuáles son los límites de nuestra libertad? ¿La libertad es algo personal o es algo social? Veamos algunas maneras de entender la libertad. Fíjense que plantea ahí el autor varias preguntas que tienen que ver con estas cuestiones y va a tratar de abordarlas en el texto, ¿no? A medida que va avanzando en el texto va a tratar de abordarlas. Dice, la clasifica, es una primera clasificación que puede ser una libertad interna y libertad externa.
Dice, la libertad interna se relaciona con poder decidir por nosotros mismos qué queremos y a partir de ello qué hacer o qué no hacer. Se vincula directamente con la voluntad y también con la conciencia moral que hablábamos el otro día, la posibilidad que tenemos y aprendemos de decir lo que está bien y lo que está mal. Es decir, la capacidad de conducir nuestra vida de acuerdo con lo que creemos bueno o malo, como ya leíste. Hay diversos mecanismos sociales capaces de anular o influir en la voluntad de las personas y así limitar su libertad interna. Por ejemplo, la publicidad que induce al consumismo o al adoctrinamiento ideológico, claro. Es decir, como nosotros estamos y somos permeables a lo que nos llega de afuera, vos tenés libertades, pero esas libertades muchas veces son manipuladas, ¿cierto? Por ejemplo, por la publicidad que es en realidad un gran invento del siglo XX en cuanto a llevarla al extremo, ¿sí? Manipula tu capacidad de elegir y de poder hacer análisis. Fíjate vos que, lo charlábamos el otro día con la gente de tercer año, el consumismo es una de las características de la globalización, ¿no? Si bien aparece en la década del 50, donde la gente empezó a tener la posibilidad de comprar una gran cantidad de productos, hoy las personas corren detrás de los productos que pueden comprar. Fíjense, si yo les preguntara, como les pregunté a los de tercero, ¿cuántos de ustedes se desesperan por tener el último celular? Si fuesen honestos, todo el mundo levantaría la mano, porque todos quieren tener lo último en tecnología, ¿cierto? Pero si yo les preguntara a su vez, o ustedes mismos hicieran la pregunta, con el celular que tenés ahora, o, más fácil todavía, sin celular, ¿tu vida cambiaría en algo? Más allá de la cuarentena y de que por ahí precisamos de la tecnología hoy en día, fíjense que nadie trabaja con el celular, o sea, nadie necesita el celular de forma absolutamente necesaria para poder subsistir, digamos. El celular es algo que tienen y si bien en esta cuarentena seguramente lo usarán más, durante el resto del año uno lo usa para, o la gran mayoría lo usa para cosas de poca importancia, ¿cierto? Para chusmear, qué te dijo te manda un mensaje a las 2 de la mañana, te muestra, te sube un videito del gatito que tiene no sé quién, que hace tal cosa, digamos, pero no justificaría eso quizás tener un celular de 50, 60, 70, 80 mil pesos o cambiar el celular una vez al año. ¿Se entiende a dónde apunta lo de la publicidad? Y sin embargo corremos detrás de las cosas porque es una forma en la cual nos han adoctrinado, ¿cierto? Es decir, creemos que somos en la medida de que tenemos. Cuanto más tenemos, más somos. Y en definitiva no es así. Bueno, y después dice la libertad externa, en cambio no se define en nuestro interior, sino en el afuera. No tiene que ver con nuestra voluntad, sino con lo que disponen las leyes y costumbres de la sociedad y con las acciones de otras personas. Este tipo de libertad es la que se pierde, o que pierde alguien que va a prisión. O sea, esa libertad externa es cuando una persona, digamos, hace algo que no corresponde dentro del marco de lo que establecen las leyes sociales, esa persona pierde su libertad externa, no interna, ¿sí? Digamos, se los separa del resto de la sociedad y queda en un lugar que es eso, son las cárceles, ¿no? Un lugar donde está separado del resto de la sociedad. Pero no significa esto que se le separa o que pierde su capacidad de libertad interna. Va a seguir siendo internamente la misma persona, digamos, o va a tratar de ser la misma persona. Yo les he puesto ahí una imagen, no sé si la alcanzan a ver, una imagen de una película de la década del 90, que también, si después quieren, les paso el título, no es The Guardian me parece que es un diario norteamericano, es una película donde los personajes que aparecen ahí en la escena, uno está, que está acá, digamos, el hombre, el que es blanco, ha perdido la libertad porque se lo acusa del asesinato de la mujer, y en realidad es inocente, él no es culpable del asesinato, pero termina preso, ¿no? Una cárcel en la década del 30 en Estados Unidos es terrible la situación que se vive en la cárcel. El otro es un hombre que ha pasado gran parte de su vida en la cárcel y que inclusive tiene miedo de salir de la cárcel porque no sabe hacer otra cosa, digamos. Y cuenta, este hombre de acá nunca, el blanco, digamos, nunca abandona la idea de ser libre, ¿no? Sabe que está injustamente en prisión y durante todo el tiempo que está en prisión sigue acariciando la idea de ser libre, ¿no? Piensa en ser libre y mantienen una relación ahí, digamos, el hombre mayor como que de alguna manera lo apadrina y lo aconseja. Muy interesante, una película que está muy bien hecha
que es cruda, pero está muy bien hecha y habla justamente de estas cuestiones de la libertad, cómo la libertad es una cuestión en definitiva, más allá de que estés en prisión, es una cuestión interna, ¿no? Es una cuestión mental. Bueno, y después, en función de los regímenes autoritarios, que también puede ser otra forma de perder la libertad externa, o sea, el hecho de que vos no puedas elegir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si querés usar el pelo corto, querés usar el pelo largo, si querés teñirte el pelo, no te querés teñir el pelo, es decir, todas esas cuestiones que uno pensaría, ¿no?, que son propias del ser humano, no es así en todo el mundo. En la actualidad, fíjense, este hombre que está ahí, que ya lo reconocieron, ¿qué me dijeron que era? Alguien lo había reconocido. ¿Él? El de Corea. Sí, de, de Corea del Norte, que es totalmente distinta que Corea del Sur, ¿eh? Son dos cosas distintas. Corea del Norte es Corea, digamos, tiene un régimen comunista, y después, el cuarto año, cuando se ve la Revolución Rusa, es un régimen comunista, muy vinculado a China, que también es comunista, y en realidad hay una cuestión geopolítica, y China lo mantiene como una forma de evitar la unión de las dos Coreas, digamos, porque sería realmente potencialmente peligrosa para China, mientras que Corea del Sur, que tiene un régimen democrático, es más cercana a Estados Unidos y a Occidente, ¿cierto? Entonces, este personaje, más allá de las cuestiones ideológicas, que uno puede estar más cerca de una o de otra cuestión ideológica y es absolutamente respetable porque justamente tiene que ver con la libertad, este personaje es un personaje bastante nefasto en materia política porque aquel que, por ejemplo, no está de acuerdo, como en todos los regímenes políticos totalitarios, desaparece. Hay una anécdota bastante, si se quiere, graciosa, aunque no es muy graciosa, de cómo pobre encargó un aeropuerto y el encargado, el arquitecto del aeropuerto, cuando se inaugura el aeropuerto, van todos los representantes del gobierno encabezados por el primer ministro, que es el título que lleva, y parece que cuando llegan al tipo no le gustó el aeropuerto, no le gustó cómo estaba hecho. Entonces, directamente en el momento que no le gustó, pidió que lo detuvieran al arquitecto y que lo ejecutaran, que lo mataran. ¿Sí? Y sí, sí, digamos, un tipo, digamos, hay otra anécdota también que cuenta en uno de los desfiles, en uno de los discursos, él está hablando y uno de los generales, un hombre muy grande, uno de los generales más viejos que tenía el ejército norcoreano, se quedó dormido. Viste que hay gente que se duerme en los discursos, ¿no? Entonces, como se quedó dormido, lo mandó a fusilar, ¿eh? Y en su lugar puso a otro, ¿eh? Yo, la verdad, me quedo pensando, pobre el que le toca ocupar el lugar después, ¿no? Es decir, el arquitecto que le tocó terminar el aeropuerto por el cual el primer arquitecto había perdido la vida. Pobre, el nivel de presión que va a tener, ¿no? Porque es terrible vivir así. Inclusive contaban que una de las formas que tienen de ejecutar, digamos, de fusilar a aquellos que él considera culpables, los fusilan con un cañón, ¿eh? O sea que no queda ni la pelotita del ojo queda después, porque con el cañón te podés imaginar que es como una cosa así exagerada, ¿eh? Pero bueno, es característico. ¿Eh? No, no es democracia para nada. Y sin embargo es un hombre muy capaz, es un hombre que ha sido educado de muy joven, perteneció a una familia muy acomodada de Corea del Norte, estudió en Suiza, en un internado en Suiza, es un hombre muy educado, muy capaz, una persona, digamos, muy bien formada, pero que sin embargo optó por ese régimen político donde no permite, lo mismo pasa en China, fíjense que hubo la semana pasada alguna anécdota en relación a lo que fue el origen del coronavirus. Se silencia todo tipo de oposición. Si bien China tiene un sistema económico muy parecido al capitalismo, digamos, a una economía de mercado, en materia política sigue siendo un sistema comunista en el cual el gobierno o el partido gobernante no deja o no permite la participación. Entonces, por ejemplo, una manifestación el otro día de la visita de un ministro, los francotiradores que había, esto es lo que mostraba la televisión, también tenemos que a veces tener cuidado porque también uno es parte del manejo que hace la televisión, pero digamos, los francotiradores no estaban tan solo para cuidar al ministro, sino también para dispararle a aquellos que estaban en contra, ¿no? Entonces, fíjate vos, no tenés ningún tipo de participación para decir si estás a favor o en contra. Bueno, esperen que voy cerrando el videíto acá, después vamos a ir sumándole las preguntas, va a ampliar un poquitito más abajo y va a hablar de las garantías, por eso está la Constitución, pero yo corto acá el videíto
Ahí así, porque si no, más de 15 minutos después se me complica para subirlos.